buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis, quería anunciaros que actualmente hay un evento activo en Binex, donde podéis conseguir 1 millón de USDTs en premio. Hay un calendario de Adviento y cajas misteriosas, así que os dejaré el enlace a este evento en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Llevamos unos cuantos días sin actualizar la situación de Bitcoin. Ya sabéis que he estado de viaje y ya vuelvo a retomar la actividad en el canal. Algo importante que se ha comentado en estos últimos días es, por ejemplo, las predicciones de Banenk para lo que es el mercado cripto en 2024. Y me parece bastante curioso esto que comentan en la predicción número 1. Dicen que la recesión va a llegar, pero también que va a llegar el ETF de Bitcoin al contado. Y con esto es posible que más de 2.400 millones de dólares fluyan hacia estos ETFs durante el Q1 de 2024. Desde luego que 2024 está empezando a tener muy buena pinta para el mercado cripto. Ahora bien, ¿cuál es la situación de Bitcoin? Pues vamos a hacer un pequeño análisis recapitulando sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos días, que no he estado subiendo análisis, y para ello comenzaremos revisando el gráfico diario. Recordemos que en vídeos anteriores veíamos cómo finalmente Bitcoin rompía la resistencia de la zona del BIPOC del gráfico diario, que tenemos aquí una resistencia sobre los 38.750, y tras esta ruptura tuvo un movimiento alcista súper agresivo. En estos dos últimos días, que son además los días en los que yo no he podido subir análisis, hemos tenido una pequeña corrección hacia lo que es la zona del VWAP semanal, como podéis observar, encontrando aquí cierto equilibrio que analizaremos en el vídeo de hoy. Ya sabéis que sobre todo en el gráfico diario, para poder valorar algún tipo de operativa, a nosotros nos gustaría que visitase en este caso la resistencia para consolidarlo como soporte. Sería así a primera vista la primera operativa que estaríamos buscando esa seguridad después de continuar con ese contexto alcista. De todos modos, en el gráfico diario también se podría llegar a dar un setup muy interesante. Quizás habría que esperar a una señal un poco más clara con un aumento significativo de volumen, pero también hay que entender que hoy estamos a viernes, entonces el volumen no es tan grande como suele haber pues el resto de días durante la semana. De todos modos, como veis, estamos ya en la zona del VWAP semanal y esto podría ser perfectamente un envolvente. Nos faltaría ese volumen para tenerlo como quizás una señal de cierta fortaleza y continuación alcista. Recordemos también los niveles que marcábamos en vídeos anteriores como objetivos potenciales para una continuación del movimiento. En este caso, el siguiente nivel que tendríamos un poquito más adelante serían los 47.233 y un poquito más arriba tendríamos los 56.846. Mientras el contexto no cambie en este punto en el que se encuentra actualmente Bitcoin, seguiríamos favoreciendo esa continuación alcista hacia los 47.233. De todos modos, si en la estructura que analizaremos posteriormente pudiésemos observar alguna que otra muestra de debilidad y posteriormente se termina confirmando una distribución, entonces el precio podría venir a buscar equilibrio otra vez sobre la zona del BIPOC, aprovechando en ese caso nosotros esa oportunidad que comentábamos para entonces en el retroceso poder valorar algún tipo de compra, si se llegase obviamente a consolidar esa zona como un soporte. Recordemos que durante los movimientos alcistas sobre todo es el momento de comprar cuando retroceden, no cuando el precio está subiendo. Seguir al precio es lo peor que puedes hacer, o sea, cuando caes en el FOMO de cripto es cuando probablemente vas a sufrir luego una pérdida bastante importante. Es por eso que nosotros no nos dejamos llevar por el FOMO y esperamos a las correcciones para poder entrar con un cierto margen de seguridad y también para valorar la reacción del precio a los diferentes niveles operativos. Ahora, entendiendo también un poco el contexto en el que nos encontramos, ya estamos a las puertas de iniciar el fin de semana. Por lo general ya sabéis que los fines de semana pues suelen ser más tranquilos, el precio tiende a lateralizar y bueno, en estos últimos días, como podéis ver, hemos estado desarrollando una cierta estructura con un poquito de inclinación bajista. Eso suele ser algo más de escenarios donde tenemos una distribución por pequeñas muestras de debilidad, pero en este caso también venimos de un contexto alcista y además bastante agresivo, por lo que a priori tendríamos una huella a favor y otra en contra. Yo creo que sería un escenario bastante neutro en este caso y quizás tendríamos que centrarnos más en los eventos que se han estado desarrollando dentro de la propia estructura. Actualmente además, como veis, estamos viendo una ruptura de la parte alta de la misma, donde parece ser que después de una ruptura y posterior test de consolidación podríamos haber tenido aquí la oportunidad operativa
operativa para buscar principalmente esta zona de liquidez y a partir de ahí ya valorar si pudiese continuarse el movimiento alcista hacia los niveles que comentábamos antes, tanto a los 47.180 como a la zona de los 57.250. Será importante sobre todo vigilar el precio una vez alcance esta zona de aquí, porque podríamos ver que si no llegas a alcanzarlo, si tuviese un rechazo importante sobre estos niveles, podríamos estar iniciando una estructura de mayor fractalidad para este fin de semana, que entonces ya nos haría tener que cambiar nuestro plan de trading para buscar otras oportunidades en el mercado. Dejaremos entonces este nivel marcado por aquí, serían los 44.490 aproximadamente, y si viésemos que el precio frena y continúa lateralizando durante el fin de semana, que suele ser lo habitual, entonces pasaremos a desechar ya esta estructura que ya se ha podido trabajar y comenzaremos a trabajar una nueva estructura de este estilo, teniendo como la parte alta, la resistencia, los 44.490 y en este caso el soporte sería la zona de los 42.860. Todo dependerá de la reacción del precio a esta zona operativa. Ahora, como siempre, vamos a revisar nuestras herramientas. Os recuerdo también que tenéis el enlace a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Vemos cómo en estos últimos días se formaron varios clústeres bastante importantes, tanto por parte de longs como por parte de short. Veamos aquí como sobre los 43.220 entró bastante liquidez por parte de los longs, se lo llevaron en este primer movimiento bajista. Por parte de los long todavía quedaría bastante liquidez, de hecho acumulada sobre los 42.668 y podríamos decir que hasta los 41.850 también tenemos un poco más de ese clase, aunque como tal este es el nivel que más cargado está. Luego en estos últimos minutos, en estas últimas horas, estamos viendo como el precio empieza a sacudir la zona de shorts. Vemos como principalmente gran parte de la liquidez está en torno a los 44.645. Llegaría la liquidez hasta los 45.530 ahora sí. Y de hecho, como veis, en estas últimas horas el indicador de tendencia ha estado marcando tendencia alcista, lo que podría indicar que vayan a buscar esta liquidez que estamos viendo precisamente. En Bookmap estamos observando como había algunas zonas de compra bastante interesantes, como por ejemplo aquí en los 43.000, también un poquito más abajo en los 42.800. Tenemos también algunas compras sobre los 43.650 aproximadamente, que como veis soportaron al precio justo en este movimiento bajista, y ahora vemos cómo está habiendo muchísimas liquidaciones de shorts durante este movimiento alcista, que precisamente nos confluye con lo que es la herramienta de Trading Different, que nos mostraba que en esta zona pues había bastantes liquidaciones. Ahora en el multibook vamos a revisar cómo estaba la situación, porque como recordaréis en vídeos anteriores, aquí tuvimos señales bastante peligrosas, ya que veíamos que se repetían algunos patrones que vimos durante el anterior movimiento alcista. Y de hecho, al final nuestros indicios fueron ciertos, porque como veis, después de haber observado otra vez que se volvía a repetir esas señales que veíamos que metían órdenes de compra justo en la zona de los mínimos para intentar soportar al precio, pues tras esto también volvimos a tener otro movimiento alcista más. En este caso hemos visto como aquí también metieron bastantes órdenes de compra hace algunas horas sobre los 43.350, entra también un poquito más de volumen, un poquito más abajo sobre los 43.250, pero ya no es tanto como antes, yo diría que no es lo mismo. Vemos algunas ventas sobre los 44.500 y también sobre los 45.000. Y bueno, para terminar vamos a revisar de Kingfisher. En principio en los mapas de medio plazo vemos cómo se ha quedado liquidez en esta zona por parte de los long, sobre todo tenemos aquí un pico bastante importante sobre los 37.680, vemos también cómo hay liquidez sobre los 38.926 y sobre los 39.750, principalmente liquidez por parte de los long, como podéis observar. Por parte de los short no queda casi nada en esta zona. Y luego si revisamos los CVDs, me resulta curioso cómo Binance, después de haber estado descargando spot, volvió a comprar para el movimiento alcista. Yo creo que esto va muy relacionado con lo que observamos en Bookmap. Esto de aquí, yo creo que pueden estar haciendo cositas desde Binance. OKX, sin embargo, estuvo descargando spot y ha continuado descargando spot. BitMEX también ha estado descargando bastante spot y Bitfinex también ha estado descargando mucho spot. Actualmente en los mapas de corto plazo de The Kingfisher vemos como hay más liquidez también por parte de los long. Tenemos aquí un clúster bastante importante sobre los 43.605 y este otro también en torno a los 43.170.